Muy buenas tardes a todos, chiquillos. Vamos a continuar entonces en esta clase con los criterios de convergencia. Ya estamos primero con las integrales de tipo 1 y hoy día yo creo que vamos a terminar con la de tipo 2 y vamos a comenzar a introducir el concepto de una integral impropia que son bastante interesantes de trabajar, que son la función gamma y la función beta. ¿Ya? Así que voy a compartir pantallita para que empecemos a trabajar. Ya, esto fue con lo que quedamos nosotros la semana pasada, el día viernes, ¿cierto? El criterio de comparación, que está muy relacionada también con el criterio de comparación para, para la convergencia de series, ¿cierto? Es bastante similar, ¿ya? Ahora vamos a continuar con otro criterio, el criterio de comparación en el límite, el test del cociente, ¿ya? Entonces vamos a tener dos funciones, ¿cierto? F y G continuas positivas en el intervalo deseado, como es un integral tipo 1, al menos uno de los límites de integración tiene que ser el infinito, ¿ya? Y vamos a considerar el límite de la razón entre estas dos funciones, f y g, siendo esta el límite un valor L. Entonces, eh, si el límite es un valor finito, ¿cierto? Puede ser cero, pero no puede ser infinito, o sea, el límite tiene que existir. Entonces tenemos que las integrales convergen a la vez. Ya la integral impropia g y f convergen si es que ocurre este límite. ¿Ya? Y si el límite en el segundo caso no puede ser cero el límite, pero sí puede ser un límite que no exista, entonces ambas integrales divergen. ¿Ya? Entonces, si fuese un caso específico de un valor L, entonces las integrales convergen mutuamente. ¿Ya? Si nos da el límite cero, entonces solamente el criterio decide si es que la función g converge. ¿Ya? Si la función g diverge y aparte nos da que límite cero, entonces el criterio aquí no nos está diciendo nada. Ya tiene que cumplirse esto de ahí. ¿Ya? Voy a Profe, silenciarlos. ¿Sí? ¿por qué? Bueno, en el uno ¿Sí? dice, bueno, si él está entre, ¿cierto? Mayor o igual a cero ¿Sí? o, o un número muy grande. Pero en el Claro. 2 parece que también dice un número muy grande porque dice que él está entre cero e infinito. Sí, pero aquí se da esta diferencia de que en el uno el límite tiene que existir, sí, sí. No se te puede ir al infinito. Ya, porque claro, uno sabe que al ir al infinito pueden pasar cosas raras. Y eso puede ser que el L no se acerque a ningún valor y finalmente explote al infinito. ¿Ya? Esa es como la diferencia. ¿Ya? Por, por eso aquí en el 2 se le pone también que el L puede ser infinito, o sea, el límite puede no existir. Ah, o ¿Ya? sea, claro, si L fuese cero, por ejemplo, y una diverge, entonces ahí no podemos usar el uno, pues. Claro. Tiene que ser. Ujú. Ah, ya, ya, ya. Ahí habría que usar otro criterio. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Veamos la demostración, chiquillos. La demostración tiene mucha relación con la definición de límite, la definición delta epsilon, así que tenemos que recordar bien ese concepto de límite. ¿Ya? Entonces, si el límite es un valor L, entonces para un valor epsilon L medios existe un n mayúscula mayor a cero, tal que para todos los x mayores que este n, entonces la diferencia en valor absoluto entre la función y el límite va a ser menor a un L medios. ¿Ya? ¿Se lo pueden imaginar geométricamente o no? Lo que quiere decir esto, lo que dice esto con geométricamente, porque la idea es que lo podamos visualizar así. Ya, si no, aquí lo voy a graficar. Denme un segundito. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte del teorema? Voy a dejar de compartir para que cambiemos de camarita.
Ya, entonces, el límite, cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x, va a ser igual a un valor L, si es que esto quiere decir que para todo x mayor que este n, un número natural cualquiera, mayor a 0, entonces la diferencia en valor absoluto de esta razón, cuando marcamos el límite, tiene que ser menor a L medios. ¿Ya? Y este L medios sale por un tema de conveniencia. ¿Ya? Puede La ser definición en L general, tercio, claro, también sí, L tercio, L noveno. sí, es solamente por un tema de conveniencia que se elige el L medio, es como el truco de la demostración. ¿Ya? En general, entonces, este va a ser un epsilon cualquiera, pero por un tema de la definición lo vamos a llamar un L medios. ¿Ya? Creo que si es un número más grande que L, creo que ahí no funciona. 2L, 3L. Claro. Ujú. Entonces, para allá vamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber aquí un número n, ¿cierto? Y si la función f y la función g son positivas, la razón también va a ser positiva, entonces vamos a asumir que es algo así. ¿Ya? Vamos a asumir que es algo así. No tiene por qué ser exactamente así, puede ser incluso una función creciente o decreciente, no sabemos cómo se comporta, pero lo que nos está diciendo este es que para un número, para todos los x mayores que n, entonces de aquí para la derecha, esta diferencia, que en valor absoluto yo lo puedo ver así, ¿ya? Es menor a L medios. Entonces aquí arriba estaría un 3 L medios y acá abajo habría un L medios. ¿Ya? Entonces lo que me está diciendo es que desde un n mayúscula hacia la derecha mi función va a estar acotada en este intervalo. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Y lo podemos ver aquí gráficamente, ¿cierto? A partir de este n mayúscula, toda la función azul, que sería f de x que de x, se está acercando a este valor L. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo por lo menos la definición. Profe, y la función que está dibujada ahí es f de x partido en g de x. Sí, la curva aquí graficada es igual f de x g de x. Ya, sí, se entiende. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Volvamos entonces al PDF. Ya, con eso entonces en vista, para todos los x mayores que n, entonces se cumple esto, quiere decir la desigualdad en valor absoluto, quiere decir, déjenme cambiar de camarita, ya. La desigualdad en valor absoluto, ¿cierto? Por definición es esto. La función o lo que está dentro del valor absoluto está entre menos L medios y L medios. ¿Ya? Como la función g es positiva, el menos L lo puedo cancelar sumando, ¿cierto? Llegamos a esta expresión. ¿Ya? Entonces, para un intervalo finito, m, h, siempre contenido dentro del intervalo en el que queremos trabajar, tenemos lo siguiente. Esto ocurre por algún teorema de las integrales que trabajamos, ¿cierto? Si se cumple que un f menor que un g, entonces la integral definida también cumple con la misma condición. ¿Ya? Ah, sí, sí. Entonces podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, está calculando ahora la integral definida, ¿cierto? Como todas las funciones son positivas y cumplen con esta orden, las integrales también van a cumplir con con el mismo orden, ¿ya? De menor a mayor. Entonces, veamos con cuidado aquí, utilizando el primer criterio de comparación o el primer criterio de convergencia que trabajamos. Si la integral de a hasta al infinito converge, partamos con la condición, si la integral de a hasta el infinito converge, entonces esta integral, que es más pequeña, entre comillas, ¿cierto? Porque el intervalo está contenido dentro del intervalo infinito, también va a converger. Entonces, por el criterio de comparación, la integral de m hasta infinito de la función f converge, entonces la integral infinita también converge.
¿Ya? ¿Sí? ¿Se sigue o no? ¿Se sigue? ¿De dónde salió ese A? Es el A que está aquí por definición. La integral impropia. La integral impropia de G de A hasta infinito. Ahí, Que es el intervalo con el que estamos trabajando. ya. ¿Ya? Y el mismo razonamiento puede hacer con la función inferior. Ya, si la integral diverge, el g de x diverge, tomamos ahora la integral del orden inferior, ¿ya? La integral más chica. Entonces, si esta diverge, entonces la integral, que es un poquito más pequeña, también diverge, y por lo tanto, la integral f también diverge. Ya desde un número m cualquiera, entonces desde un número a también va a diverger. Y ahí queda demostrada la demostración. ¿Ya? A ver, tratemos de hacer estos ejercicios sin ver la solución. ¿Ya? El ejemplo, veamos el primero. Ya, lo vamos a hacer aquí en la pizarrita para ver cómo podemos aplicar este criterio. Ya, yo lo voy a escribir aquí en la pizarrita. No nos piden calcular el valor exacto de la integral si es que converge, solamente nos piden ver si es que converge o no. ¿Ya? Entonces déjenme aquí escribirlo. Ya. ¿Podría escribir el criterio igual en la pizarra? Sí, Para que... lo voy a escribir. Ya lo voy a escribir aquí abajito. El límite x tendiendo a infinito de f de x g de x es igual a L. Entonces, si el límite es mayor a 0 menor a infinito, g, la integral de hasta infinito g de x y de f de x convergen o divergen simultáneamente. Si L es 0, entonces podemos ver solamente la convergencia, y si L es infinito, podemos ver solamente la divergencia. Ya, vamos para allá entonces. Voy a dejar de compartir. Vamos a cambiar la camarita. Ya, cambié un poco la redacción del criterio para que lo podamos utilizar de manera más general. Ya, aquí tenemos el límite de una función f, una función g, nos va a dar un valor L. Si ese valor L está entre 0 e infinito, o sea, nos da un valor finito, entonces las integrales impropias van a converger o diverger simultáneamente. Los casos especiales son cuando el L igual a 0, solamente vamos a poder ver convergencia, y si el L se va al infinito, podemos ver solamente la divergencia. ¿Ya? No sé si así queda más claro o separar en dos puntos. así Ya, está más claro que en el libro. ¿sí? Así yo lo encuentro más clarito igual. Ya, entonces solamente nos preocupamos de la función. De la función. ¿Ya? Entonces podríamos trabajar el límite de x tendiendo a infinito de alguna función que nos pueda ayudar aquí a ver esto. Solamente por Nuestro, experiencia, ¿sí? nuestra f de x es todo lo que es todo el integrando. Todo el integrando, sí. Ah, ya. ¿Sí? Entonces pues, podríamos poner aquí que el f de x es x cuadrado sobre 2x a la cuarta más 25. ¿Ya? Entonces tú tienes que ver bien qué te puede servir aquí. Por ejemplo, yo tomaría un g de x 1 sobre x cuadrado. Porque el 1 sobre x cuadrado yo sé que converge. ¿Ya? Sé que
de aquí sale que la integral desde 1, estamos hablando de 1 hasta infinito, de 1 sobre x cuadrado de x converge. Y lo más probable es que algo se pueda simplificar, algo se pueda trabajar. ¿Ya? Profe, pero ¿Sí? 1 partido entre x cuadrado no es creciente, ¿sí? No, es decreciente. Y decía que tenía que ser creciente las dos funciones al Tenían, principio, ¿o no? tenían que ser continuas y positivas. Ah, ya. ¿Sí? No, continua y Continua y positiva. positiva. ¿Ya? Entonces, calculamos el límite. Nos quedaría fracción sobre fracción, ¿cierto? Aquí ya da lo mismo cualquier arriba, cualquier abajo, ¿ya? Esto es como el límite al infinito. Ya, podríamos escribirlo así. Usando la tacita de café nos va a quedar el límite de x a la cuarta sobre 2x a la cuarta más 25. Y ahí nos queda del mismo grado numerador y denominador, y esto entonces nos da un medio. Ya, nos da un medio. Por lo tanto, usando el criterio, nos dio un valor finito, entonces ambas integrales van a converger o diverger simultáneamente. Entonces, en este caso, como esta integral converge, esta integral también converge. ¿Ya? Esa es nuestra conclusión. La integral de 1 al infinito de x cuadrado de x sobre 2x a la cuarta más 25 es convergente. Y convergía por un teorema que habíamos visto, ¿no? El de P mayor Por este. a 1. Sí, lo podríamos ver así también, ¿cierto? Este x cuadrado lo podríamos dividir entre comillas, ¿cierto? Y trabajar un poco con eso. Pero no es directamente por eso, ¿ya? Sino que aplicando aquí el teorema de el criterio del límite, de comparación en límite, ¿cierto? Podemos ver que estas dos integrales convergen o divergen simultáneamente. Ah, no, sí, ¿Ya? profe, pero yo le decía la otra, la de 1 a infinito partido Ah, de sí, 1 partido en x cuadrado. sí, sí. Esta ¿Eso converge qué era? porque Eh, ¿Era un criterio? ¿Qué era? el criterio P o teorema, el teorema básico de convergencia. ¿Sí? Ya. Ya. Muy bien. ¿Queda clarito, chiquillo, o no? ¿Cómo podemos utilizar otra función para ver si una integral converge o no? Más o menos. Veamos otro ejemplo. Sí, Ya, profe, queda uno. veamos otro ejemplo. Gracias. Ya. Voy a dejar aquí escrito el criterio igual para que lo tengamos aquí. Ya. La integral de 1 hasta infinito de 2 dx sobre e a la x más 5. Ya, aquí no lo hemos demostrado, ya, pero lo vamos a demostrar rápidamente, que, déjame un segundo, y aquí mi función f sería 2 sobre e a la x más 5. Entonces, lo que yo haría sería dividir por 1 sobre e a la x, como para que quede con el mismo grado numerador y denominador. Pero yo no sé si esta integral converge o diverge. Pero lo podemos calcular rápidamente, ¿cierto? Porque esto sería igual al límite cuando b tiende a infinito. La antiderivada de esta función sería e a la menos e a la x, evaluada entre 1 y b. ¿Cierto? Aquí calculamos rápidamente la antiderivada. Aquí está. Así que aquí sería el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre e a la b menos más 1 sobre e.
Y cuando b tiende a infinito, entonces aquí el denominador se hace más grande, el numerador queda igual, así que esto se nos da 0. Y nos queda 1 sobre. Entonces esta de aquí es convergente. ¿Ya? Lo ideal es siempre utilizar integrales que uno sepa que converjan o no diverjan. ¿Ya? Pero en este caso, el 1 sobre e a la x no sabíamos si convergía o no, pero era fácil, entre comillas, de calcular. ¿Cierto? Calcular una antiderivada y calcular el límite al infinito, que en este caso nos daba un valor finito. Entonces, esta integral converge. Entonces vamos a utilizar el criterio y ya podríamos ver que esto funciona. Ya, porque aquí vamos a tener 2 sobre e a la x más 5 dividido en 1 sobre e a la x, la tacita de café, y nos va a quedar 2 e a la x sobre e a la x más 5. ¿Ya? Y nuevamente el grado del denominador es igual al grado del numerador, entonces esto nos va a dar un 2. ¿Cierto? Entonces nos da un valor finito, un valor 2, entonces aplicando el criterio, ambas convergen o ambas divergen. Como esta integral converge, entonces esta también converge. De 2 de x sobre e a la x más 5. Converge. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Ya, fantástico. Aquí, para calcular estos límites al infinito, usualmente, o sea, yo creo que es más común de lo que parezca, vamos a tener que usar la regla de L'Hopital. Me imagino que todos manejan bien la regla de L'Hopital, ¿cierto? Eso se ve en el curso anterior. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya, fantástico. Entonces veamos un ejemplo más donde tengamos que usar esa regla. Ya, a ver. Podría ser la integral de 1 hasta infinito de logaritmo natural de x sobre x a la cuarta. Y aquí mi f de x sería logaritmo natural de x sobre un x a la cuarta. Ya, entonces veamos aquí todos los caminos que nosotros podríamos utilizar. Yo, por ejemplo, podría tomar un g de x, 1 sobre x a la cuarta. Puede ser para que se simplifique aquí el x a la cuarta. Y yo sé, por el criterio P, que la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x a la cuarta de x es convergente. ¿Cierto? El P es mayor a 1, así que converge. Entonces, ¿qué pasa cuando yo trato de calcular el límite? Cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x a la cuarta sobre 1 sobre x a la cuarta, me va a dar a mí lo x a la cuarta se cancela, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x. Y cuando el x tiende a infinito, entonces esto va a dar infinito. Pero el criterio me decía que si el límite tiende a infinito, entonces yo solamente puedo ver divergencia. Ambas van a diverger simultáneamente. Entonces, en este caso, el criterio no me está ayudando a decidir. ¿Ya? Mi opción del g de x no fue la mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos haber arreglado eso? Yo, por ejemplo, como ya sé ocupar la regla de L'Hopital, aquí tendría un x a la cuarta, aquí voy a tomar otra función, podría ser un x cubo, para que aquí me quede un logaritmo de x sobre x. Y aquí yo puedo ocupar la regla de L'Hopital. O quizá incluso utilizar un poco de razonamiento lógico. El logaritmo natural de x crece muy lentamente y el x crece de manera normal, ¿cierto? Con pendiente 1. Entonces esto se nos va a tender a 0. ¿Ya? Porque el x va a crecer mucho más rápido de lo que
ese logaritmo natural. Ya, pero esa manera intuitiva quizás no siempre sea la mejor. Entonces vamos a calcular aquí con la regla del L'Hopital el límite. Nos damos cuenta que se cumple con la condición de la regla del L'Hopital, ¿cierto? Tenemos infinito sobre infinito. Entonces vamos a tener aquí un derivada del logaritmo 1 sobre x, derivada de x 1. Entonces aquí sí nos damos cuenta rápidamente de que esto sí tendía a 0. ¿Ya? Y en el caso especial del 0, podemos ver solamente la convergencia. Entonces tenemos que esta integral converge, por lo tanto esta integral también converge. De x. Converge. Voy a poner aquí un por lo tanto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillo, no? ¿El criterio? Profe, ¿Sí? ahí hay una cosa que no me queda tan clara, que cuando yo divido por ese g de x, ¿Sí? siempre tengo que escoger uno que converja, No, o por ejemplo puedo escoger uno que diverja y si demuestro que diverge, el otro igual diverge. ¿Eso exactamente. también? Sí, Ah, ya. también, también. Ahora vamos a hacer un ejemplo con eso. Muy bien. Sí. Veamos un ejemplito con eso, a ver. Uno de los ejemplos que aparece aquí también es la integral. Ahora cambio un poco el límite de integración para que pueda ser parte del dominio de la función. ¿Ya? Esa va a ser mi función. Raíz de 1 sobre raíz de x más menos 5. Entonces aquí tendría aquí mi función es raíz de x menos 5. Entonces mi primer acercamiento o mi primer intento debería ser 1 sobre raíz de x. ¿Ya? Entonces, en este caso, la integral desde 6 hasta infinito de x sobre raíz de x, aquí diverge. ¿Por qué? Porque este sería un x elevado a un medio, ¿cierto? Y el criterio P, tendríamos aquí un P menor a 1, entonces diverge. Calculamos el límite entonces de 1 sobre raíz de x menos 5 sobre 1 sobre raíz de x. Entonces, haciendo los arreglos algebraicos correspondientes, nos quedaría raíz de x sobre x menos 5. Y este límite, la raíz, como es una función inyectiva, yo la puedo dejar afuera, así que nos quedaría raíz del límite de lo que está dentro, nos da 1, finalmente. ¿Ya? Como es dentro del rango que aparece aquí en este primer apartado del criterio, entonces ambas convergen o divergen mutuamente, y con la integral escogida divergía, entonces nuestra integral diverge. Diverge. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Vemos varios ejemplitos. ¿Alguna duda? Ninguna, profe, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Claro, y si ahí el límite en vez de 1 me hubiera dado 0, el criterio no decide. No decide. Yo debería escoger otra función. Otra función. Ya. ¿Sí? Muy bien. Y si el límite daba infinito, me sirve, porque cuando el límite da al infinito yo puedo ver la divergencia. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Cambio la camarita. Comparto pantalla. Ya. Aquí, bueno, no deberíamos llamar criterio P al anterior, ya, porque el criterio P es este de aquí. Ya, sea f una función continua y no negativa para un x mayor o igual a 0, y si el límite de la multiplicación, ahora estamos multiplicando el x a la p por f de x, da algún valor, entonces tenemos el siguiente criterio. Si el lambda está entre 0 e infinito y el p es mayor a 1, entonces la integral converge. Y si el lambda es mayor a 0 o se va al infinito y el p es menor o igual a 1, entonces la integral diverge.
¿ya? Que es bastante similar a lo anterior, ¿ya? De hecho, es una aplicación de lo anterior, ¿ya? No sé si lo logran ver, ¿cierto? Aquí está tomando un x a la p, que debería ser como el 1 sobre raíz de x que ocupamos recién, o el 1 sobre x cubo que ocupamos antes, ¿ya? Es bastante similar. Y de hecho son los mismos valores del límite, ¿cierto? Si el lambda puede ser 0, entonces la integral va a converger. ¿Ya? ¿Se logra ver que es lo mismo que el anterior, o no? Porque Entiendo aquí, que se puede demostrar con lo anterior, ¿o no? sí, de hecho es un caso específico del anterior, ¿ya? Por eso aquí yo creo que más que como teorema sería un corolario del anterior. ¿Sí? Se toma la integral 1 sobre x a la p y se aplican los criterios. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces aquí hay un ejemplo. La integral es convergente, dice esta de aquí es convergente, pues para un p igual 3 se calcula el límite, ¿cierto? X al cubo por esta expresión y nos da 4/5. ¿Ya? Es como una forma rápida cuando tenemos fracciones algebraicas, por ejemplo, se puede ocupar esa expresión. ¿Ya? Sí, uno mejor se aprende el criterio anterior, que es más general nomás. Puede ser, sí, puede ser. ¿Ya? Aquí entonces, aplicando los términos del criterio anterior, tenemos que aquí ocupó una función g igual 1 sobre x al cubo. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya la integral e hasta infinito de esta expresión es divergente al considerar p igual 1, ¿cierto? Y utilizando yo creo que utilizo aquí L'Hopital, ¿cierto? Para poder calcular este límite, le digo que tiende a infinito. ¿Ya? De hecho, sí, ocupo L'Hopital en todos los pasos. Sí. Aplico aquí la regla de L'Hopital en todos los pasos para llegar finalmente que daba infinito. Ya, muy bien. ¿Vamos bien o no? Veamos algún ejercicio y después pasamos a los del tipo 2. ¿Les parece? Profe, ¿por qué el 4 dice que va de menos infinito a infinito? No vimos ningún criterio de menos infinito a infinito. Hay que separarlo. Hay que separar. Sí, hay que separar en dos integrales. ¿Les tinca que veamos alguno o pasamos a los criterios de las integrales de tipo 2? Hagamos el 4. Ya. Aprovechamos el 4. Ya tenemos la integral desde menos infinito hasta infinito de un x de x sobre 4 más 9x cuadrado elevado a 3 medios. Ya. Voy a dejar de compartir y cambio la camarita. Ya, entonces aquí lo primero que hago es separar, ¿cierto? O sea, este paso es solamente por definición. Ya no nos vamos a preocupar mucho tampoco por esa parte. Porque al final la comparación la voy a hacer con una sola función para ambas partes. 4 más 9x cuadrado elevado a 3 medios. Ya. Entonces, lo que yo haría aquí, lo primero es ver el tema de los grados. ¿Ya? Y el tema de los grados me dice aquí que el grado del denominador es de grado 3, ¿cierto? Que el raíz, cambiando todas las reglas, ¿cierto? Raíz con el x cuadrado se nos cancela, grado 1 y elevado a 3 nos va a ir un 3. Entonces, posiblemente
de alguna manera yo voy a poder tomar un g de x 1 sobre x al cubo. ¿Ya? O utilizando el criterio P, tomamos P igual 3. ¿Ya? Porque sabemos que esta converge. La integral desde, bueno, en este caso de menos infinito hasta 0, 1 sobre x al cubo de x converge. ¿Ya? Entonces calculamos el límite de x tendiendo a infinito de toda esa monstruosidad que hay aquí, raíz de 4 más 9x cuadrado al cubo, dividido en... No, pues no era un x al cubo. Un x cuadrado me va a dejar los grados iguales. ¿Ya? De igual manera converge. Un x cuadrado. ¿Ya? Ahora, entonces, haciendo los arreglos algebraicos, tendríamos que esto nos da un x cubo sobre raíz de 4 más 9x cuadrado al cubo. ¿Ya? Y el límite al infinito, vemos los grados, nos da que es 1 sobre raíz de 9, nos da 1/3. Entonces, la primera integral converge, porque nos da un valor del límite finito, y la integral de comparación que nosotros usamos converge, entonces esta también converge, y esta también converge. Ambas son Profe, convergentes. la integral de menos infinito a 0 de eso decimos que converge porque le podemos multiplicar por menos. O sea, ¿por qué? Porque se va de menos infinito a 0. Sí, o sea, es que en realidad lo que quisimos, ¿cierto?, fue tomar un ejemplo de las integrales de tipo 1, pero fíjate que en las demostraciones es como de decir sin pérdida de generalidad. Tomamos solamente este tipo de integrales. Pero para las demostraciones podríamos haber tomado perfectamente el intervalo de menos infinito a algún valor. Y la demostración no cambia. ¿Ya? Ya. O también, no sé si se puede cambiar el de arriba abajo, el de abajo. Ah, no, tampoco. No. Ya, sí, sería eso nomás. Que ¿Ya? pensé que se podía transformarse en infinito en infinito positivo. Claro. No. No se puede. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, no? ¿Vamos bien? ¿Todo tranquilito? Ya. Muy bien. Entonces vamos a los criterios de convergencia de tipo 2, que son prácticamente los mismos. ¿Ya? Son prácticamente los mismos. Entonces les comparto pantalla. Bueno, los apuntes están en el campus virtual para que se puedan aventurar a hacer alguno de estos ejercicios. ¿Ya? En la guía también hay muchos ejercicios. ¿Ya? Entonces aquí para los criterios para la impropiedad de tipo 2 son bastante similares. ¿Ya? De hecho, podríamos decir que son hasta iguales. ¿Ya? Salvo que el límite ahora se va al infinito, sino que se nos va a algún valor cuando estamos hablando de lo mismo. Cuando el límite de integración no se va al infinito, sino que tiene alguna discontinuidad infinita dentro del intervalo. Entonces quiere decir que, y aquí sin pérdida de generalidad, entonces estamos hablando de que el punto B es el punto discontinuo. ¿Ya? En x igual b hay una discontinuidad infinita, pero podemos decir también que el límite inferior tiene alguna discontinuidad infinita y no cambia la demostración. ¿Ya? Entonces podemos usar el criterio de comparación. Si la función más grande es convergente, entonces la función más pequeña también es convergente. Y el control recíproco también es cierto. El f de x es divergente, entonces el g de x es divergente. ¿Ya? Un tema de comparaciones. La comparación en el límite también es la misma. Tomo dos funciones
Aquí habla de que se tiene que cumplir la condición de que sea impropia, ¿cierto? De que el límite, cuando tienda a este b por la izquierda, sea infinito, o menos infinito. No nos preocupamos por esa parte. Entonces hacemos la razón entre las funciones, que eso tienda a un valor L. Entonces, o ambas convergen, ambas divergen a la vez. ¿Ya? Y los casos especiales, que si el L vale 0, entonces solamente puedo ver convergencia, o si el límite explota al infinito, solamente puedo ver divergencia. ¿Ya? Y aquí lo mismo, lo del criterio Q, cumple exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí cambia un poco el sentido de si la discontinuidad está en el límite inferior o en el límite superior, para ver el signo que tomamos del x menos a. ¿Ya? En este caso, el criterio para el 1 sobre x menos a elevado a q también cumplía. ¿Ya? Entonces, en este caso, si el q es mayor a 1, la función va a converger. Es al revés de la integral impropia de tipo 1. Y si el q es mayor a 1, entonces diverge. Mayor o igual a 1. ¿Ya? Para ambos casos. Si la discontinuidad está en el límite inferior o en el límite superior. ¿Ya? Y claro, aquí se preocupan de que el límite tienda por dentro del intervalo. Entonces vamos a tender a la por la derecha y vamos a tender a B por la izquierda. ¿Ya? Y aquí entonces tengo varios ejercicios también. ¿Ya? Pero son en esencia exactamente lo mismo que hemos trabajado. No sé si les tinca que veamos alguno de estos o continuamos. Continuamos. Donde dice en observación, si la integral tiene más de un punto de discontinuidad, claro, habría Hay que separar. para Sí. la suma. Claro, separar más de una integral. ¿Ya? Por ejemplo, la 9, yo veo que puede, por ejemplo, 3 más 2 seno de x, cuando se hace 0, quizá ahí puede ser un punto conflictivo, ¿no? Está planteado de esta forma para que no dé ningún punto de conflicto, ¿cierto? Porque el seno de x se mueve entre 1 y 1. 3 Entonces nunca va a ser 0. menos 1,5. Ah, sí, no. ¿Sí? Pero justo en la 9 ocurre que hay dos tipos de integral impropia, ¿cierto? Porque en 0 hay un conflicto y uno de los límites de integración es infinito, así que hay que hacer el cambio. ¿Ya? Podría ser la integral de 0 hasta 1 y separarlo de 0 a 1 y 1 a infinito. ¿Ya? Porque tenemos dos tipos de integral impropia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya. Tenemos entonces otro concepto que es la convergencia absoluta. Este concepto tiene mucho sentido. Se pueden ver ejemplos más claros con el tema de las series, con el tema de convergencia absoluta. Así que cuando lleguemos a la parte de series y volvamos a retomar esta parte de convergencia absoluta, hay un concepto bastante interesante ahí con eso. ¿Ya? Pero nos vamos a referir con convergencia absoluta cuando la función ya pierda esta condición de que es solamente positiva. ¿Ya? Entonces el teorema nos va a decir de la convergencia absoluta que si la integral de la función en valor absoluto converge, entonces la integral solita también va a converger. Ya, y si ustedes lo miran desde lejos, esto tiene sentido, ya porque la integral en valor absoluto va a ser mayor o igual a mi función sin el valor absoluto, ¿cierto? Entonces esta va a ser siempre más grande que esta. Ya, pero la demostración va por ahí. ¿Ya? Entonces partamos que con la condición de que sabemos que esta integral converge, la integral del valor absoluto. Entonces, para todo valor de x en el
intervalo de hasta infinito, se tiene que el f de x está sí o sí entre menos valor absoluto de x y el valor absoluto de x. Ya eso es por definición del valor absoluto. ¿Ya? Entonces podemos sumar el valor absoluto de f de x, ¿cierto? Y nos da esta expresión de acá. Y aplicando el teorema de comparación, entonces tenemos que este integral converge por la condición. Entonces la integral que está aquí inferior también va a converger. Y como sabemos que esta converge, entonces la integral sin el valor absoluto también converge. Esa es la demostración. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar este concepto de convergencia absoluta y vamos a decir que una integral impropia de este tipo 1 converge absolutamente si la integral del valor absoluto converge, y vamos a decir que converge condicionalmente si es que la integral converge, pero la integral con el valor absoluto diverge. Ya, porque aquí podríamos ver que si la integral del valor absoluto diverge, yo no puedo decir nada de la integral sin el valor absoluto. ¿Ya? Pero el contrarrecíproco es cierto. Si la integral sin el valor absoluto diverge, entonces la integral con el valor absoluto diverge. ¿Ya? Eso es el contrarrecíproco de esta integral, de este teorema. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de convergencia absoluta y convergencia condicional. ¿Ya? Entonces aquí nos habla de que si la integral sin el valor absoluto converge, porque si la integral con el valor absoluto converge, la integral original sí o sí va a converger, ya por el teorema recién demostrado. Pero si esta integral converge, yo no puedo decir nada de la convergencia de la integral con valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos lo que ocurre. Dice aquí analizar la convergencia de esta integral. Esta integral ya no es siempre positiva, ¿cierto? Es positiva por intervalos, ¿cierto? Porque el coseno de x va cambiando de signo y el x cuadrado es siempre positivo, entonces esta integral va cambiando de signo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que para todo x mayor o igual a 1, en el intervalo aquí, ¿cierto? Se cumple esta desigualdad. ¿Cierto? Podremos partir con que el valor absoluto de coseno de x es menor o igual a 1 y puedo dividir por x cuadrado porque estamos en un ámbito positivo con el x mayor o igual a 1. Bueno, y el x cuadrado siempre es positivo. Entonces esto se cumple. Y sabemos que el 1 sobre x cuadrado es convergente. Entonces por el criterio de comparación, la integral con el valor absoluto es convergente. Por lo tanto, la integral de 1 hasta infinito de coseno de x sobre x cuadrado es convergente. Y como la integral con el valor absoluto también converge, entonces absolutamente convergente. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien? Absolutamente bien. Ya, muy bien. Ya veamos. Probar que la integral de 0 hasta infinito de seno de x sobre x de x es condicionalmente convergente. Entonces tenemos que probar que la integral converge, pero si le agregamos el valor absoluto, entonces converge. ¿Ya? Entonces, aquí lo estaba separando porque seno de x sobre x tendríamos el conflicto, ¿cierto? En 0 y en infinito. Pero el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x sabemos que es 1. Entonces la integral de 0 hasta 1, por ejemplo, no es impropia. Por lo tanto es convergente. Y esto podría ser 0 hasta cualquier valor finito, 0 hasta 10, hasta 100. ¿Ya? Entonces bastaría probar que la integral desde 1 hasta infinito es convergente. O de cualquier valor a. Entonces dice aquí utilizar la definición de integral impropia y la integración por partes. Ya ven, entonces lo primero que hace es cambiar el infinito por un límite, ¿cierto? De un h tendiendo a infinito. Y utilizó la integración por parte. Utilizó un u igual 0 y un db igual 1 sobre x.
No, mentira, hizo todo lo contrario. Hizo un u igual 1 sobre x y un db igual 0. ¿Ya? De hecho, esta integral no tiene una antiderivada. ¿Ya? Es de integrales que no se pueden calcular por sí solas. ¿Ya? Entonces utilizó la integración por parte para poder llegar a esta integral ya conocida. ¿Ya? De hecho, aquí utilizando la integración por partes, tuvo que calcular el límite de esta función que está aquí y le dio que cuando el h tiende a infinito, la primera parte tiende a 0, ¿cierto? Y después le quedó un coseno de 1 dividido por 1, con un negativo, más coseno de 1. Entonces, le quedó esta integral que sabemos que converge. ¿Ya? Entonces le da un valor finito menos un valor que converge, entonces la integral también converge. ¿Ya? Entonces, por lo menos la primera parte ya la tenemos. Esta integral es convergente. Entonces, bastaría probar ahora que la integral desde 1 hasta infinito del valor absoluto es divergente. Entonces, aquí sale un poquito debajo de la manga, ¿cierto? Esta desigualdad, que es seno cuadrado de x sobre x menor o igual que el valor absoluto. Y podemos ver que es cierto. Ya el x podemos dividir por x, no tenemos problema. Y el seno, como está entre menos 1 y 1, siempre va a ser mayor que el seno cuadrado. Ya el seno cuadrado, ¿cierto? Está, como está entre menos 1 y 1, el cuadrado siempre va a achicar el valor. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que hace? La integral de 1 hasta infinito es seno cuadrado. El seno cuadrado, ¿cierto? Lo transformó en 1 menos coseno de 2x por 2. ¿Cierto? Y separó las integrales. Entonces, en vista de lo ya trabajado, esta primera integral es divergente, 1 sobre x. Esa es como por definición la que debería estar en nuestra cabecita ya de que esta es divergente, la primera integral. ¿Ya? Y ya no nos interesa la segunda porque como la primera ya es divergente, pero nos dice aquí que la segunda es convergente. Ya por uno de los teoremas ya trabajados. El teorema 1.3.6, aquí. ¿Ya? Vimos que el coseno de x sobre x es convergente. ¿Ya? Entonces la integral, esta integral del seno cuadrado es divergente y por el criterio de comparación, la superior es divergente también. La integral chiquitita es divergente, por lo tanto la integral de superior es divergente. ¿Ya? Si yo le hubiese puesto este ejercicio en la prueba, lo más probable es que sin haber visto esto, parece todo sacado de la manga. Parece como todo así como trucos que no se nos hubiesen ocurrido. Ya, pero ahora que ya está presentado, el cómo trabajar con la convergencia absoluta condicional, ahora ya ustedes también pueden sacar estas desigualdades. ¿Ya? Entonces, finalmente la condición, la integral es condicionalmente convergente. ¿Sí? Si yo tengo una, o sea, divergente menos divergente, ¿me podría dar convergente? Sí, no sé. divergente, menos divergente te puede dar convergente. Sí. Yeah. Y me quedó una duda. El primer paso que se hizo, que el límite del seno de x partido en x es igual a 1. No entendí por qué hizo eso. Esta. Primero que hizo, sí. Porque esta es una integral impropia de tipo 3. ¿Cierto? Porque en x igual 0 tenemos una discontinuidad y tenemos un límite infinito. Entonces lo que hizo fue decir que no hay una discontinuidad en el punto x igual 0. Eso. Solamente para eso. Hay una discontinuidad. No hay una discontinuidad infinita en x igual 0. ¿Ya? Es solamente como para trabajar con una integral de tipo 1.
Pero, y yo podría haber hecho, planteado de 0 a 1, integral de 0 a 1 de seno de x entre x sin necesidad de decir eso del límite, porque a mí al menos se me hubiese pasado. ¿Es necesario hacer eso? O sea, lo que pasa es que si tú dices que esta integral no es impropia, no hay problema, ya no hay problema. Pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, en este caso particular de esta integral es que no podemos calcularla. No hay una antiderivada, no podemos calcular exactamente su valor numérico. Hay que trabajar con otras herramientas. ¿Ya? Sí, no sé si veo por ahí la pregunta. ¿Ya? Entonces, chiquillos, probablemente mañana vamos a seguir trabajando con ejercicios de este estilo, demostrar que esta integral converge condicional o absolutamente, ¿ya? Y nos vamos a meter con la función gamma y la función beta, ya que son integrales impropias que tienen muchas aplicaciones, ¿ya? Así que le animo a que puedan buscar, puedan interiorizarse con este contenido, busquen en internet función gamma, función beta y vean todas las aplicaciones que estas tienen, ya que no son pocas. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista matemático solamente, ya algunas propiedades, algunas demostraciones y harto ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? ¿Todo bien? ¿Todo más o menos? Todo bien, profe. Ya, sí, eso voy a hacer. Voy a traer algunos ejercicios de demostraciones, ya para que hagamos algunos ejercicios tipo prueba, de demostraciones. Sí, muy bien. Muy bien. Ya. Excelente. ¿Todo bien entonces? Nos encontramos mañana entonces con función gamma y función beta. Que les vaya bonito, chiquillos. Nos vemos.